Nunca podré olvidar esa noche cuando tenía solo 8 años. Mis crueles padres me gritaron y me echaron de la casa. Cuando intenté entrar a la fuerza, mi mamá explotó de rabia y me pegó tan fuerte que tropecé y caí en la calle. Pero lo que hizo mi papá después fue aún más impactante, algo que jamás hubiera imaginado. Hola, me llamo Mia Anderson y tengo 23 años. Pero esta historia no comienza hoy, comenzó hace 15 años, cuando tenía solo 8. Esa fue la noche en que aprendí que algunos padres no aman a todos sus hijos por igual. Esa fue la noche en que perdí a mi familia. Crecí en Seattle, Washington, en una casa que parecía más un museo que un hogar. Todo estaba impecable, caro y perfecto, excepto yo. Mis padres, Jonathan y Catherine Anderson, eran abogados muy respetados, conocidos por su disciplina, inteligencia y éxito. No había espacio para la debilidad, el fracaso o los errores. Exigían excelencia en todo, especialmente de sus hijos. Tenía un hermano menor, Adam, que era su orgullo y alegría. Adam era todo lo que ellos querían, inteligente, encantador y talentoso sin esfuerzo. Cada vez que lograba algo, mis padres lo llenaban de amor, elogios y atención. Era el niño dorado, y yo solo era la extra, el error con el que no sabían qué hacer. Por más que me esforzara, nunca era suficiente. Si sacaba AB en un examen, mis padres me miraban como si los hubiera deshonrado. Si Adam sacaba una A, hacían una celebración. Si yo necesitaba ayuda con la tarea, me decían que lo resolviera sola. Si Adam la necesitaba, contrataban al mejor tutor que el dinero podía comprar. Para ellos, él merecía el éxito y yo no merecía nada. Pasé mi infancia persiguiendo su aprobación, creyendo que si trabajaba lo suficiente, si daba mi mejor esfuerzo, finalmente me verían, finalmente me amarían como amaban a Adam. Pero nada de lo que hacía era suficiente. Era invisible cuando triunfaba y un fracaso cuando me equivocaba. Entonces, cuando tenía 8 años, todo cambió. Fue la noche en la que entendí que ningún esfuerzo haría que me amaran. La noche en la que tomaron una decisión. La noche en la que decidieron que no pertenecía a su familia perfecta. Era una tarde fría cuando mi vida, tal como la conocía, se derrumbó. Acababa de regresar de la escuela. Mi mochila pesaba sobre mis hombros, pero la carga en mi pecho era mucho más pesada. Ese día había presentado un examen crucial de matemáticas. Había pasado incontables noches estudiando, repasando mis notas una y otra vez con la esperanza de que esta vez enorgullecería a mis padres. Pero a pesar de mis esfuerzos, cuando llegaron los resultados, solo obtuve una CI. Sabía lo que eso significaba. Tan pronto como entré a la casa, escuché sus voces desde la sala. Eran fuertes, tajantes y llenas de decepción. Apreté con fuerza el papel de mi examen mientras me quedaba congelada en el lugar, escuchando. Es una vergüenza. La voz de mi madre era afilada. Cada palabra cortaba el aire como un cuchillo. Le hemos dado todo, cada oportunidad, y aún así nos falla. La voz de mi papá sonó más fría que nunca. Hemos hecho todo lo posible para convertirla en alguien que valga la pena, pero sigue demostrando que no está hecha para el éxito. Sentí un nudo en el estómago y mi respiración se entrecortó. Estaban hablando de mí otra vez. Es floja, continuó mi papá. No importa cuánto la presionemos, nunca está a la altura. No es el tipo de niña de la que podamos estar orgullosos. Las lágrimas brotaron de mis ojos, nublando mi visión. Lo intenté, hice todo lo que pude, trabajé más duro que nunca, pero nunca fue suficiente. Entonces, la voz de mi mamá rompió el silencio de una manera que me heló la sangre. No podemos seguir con esto. Tal vez es hora de que se vaya. Sentí que el suelo se movía debajo de mí. Por un segundo, pensé que había escuchado mal. Tenía 8 años. No podía estar diciendo eso, pero lo decía en serio. Más tarde, esa noche, después de la cena, mis padres me llamaron a la sala. Mi papá estaba sentado en el sillón, con los brazos cruzados sobre el pecho. Mi mamá estaba de pie junto a él, su expresión imposible de leer. Adam no estaba por ningún lado. Nunca tenía que presenciar estos momentos. Mía, hemos hablado de esto, dijo mi papá con voz tranquila, sin emoción. No estás cumpliendo con nuestras expectativas. Francamente, estamos cansados de intentarlo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Intentarlo? Mi voz apenas salió en un susurro de confusión. Mi mamá no dudó en responder. En tratar de arreglarte, dijo con dureza. Si no puedes estar a la altura de lo que esperamos, entonces tal vez no pertenezcas aquí. Mi respiración se atascó en mi garganta. Mis manos temblaron a mis costados. ¿A dónde voy?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro. Mi papá suspiró, completamente impasible ante mi miedo.
Descúbrelo, respondió. Algo dentro de mí se hizo pedazos, el pánico me arañó el pecho. Por favor, supliqué, mi voz quebrándose mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Lo haré mejor, trabajaré más duro, solo no me echen. Di un paso adelante, buscando la mano de mi mamá, desesperada por cualquier señal de calidez, cualquier atisbo de duda, pero en lugar de eso, me golpeó. Todo pasó tan rápido que apenas tuve tiempo de reaccionar. Su puño chocó contra mi mejilla con un golpe seco, enviando una ola de dolor a través de mi cráneo. Mi cabeza se giró con la fuerza del impacto y tropecé, casi cayendo al suelo. Por un momento, el mundo quedó en silencio. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, mi piel ardía donde me había golpeado, el escozor clavándose profundo en mis huesos. Me llevé la mano a la mejilla, mis dedos temblando al tocar la piel hinchada y adolorida. Levanté la mirada, con lágrimas en los ojos, el dolor y la traición escritos en mi rostro, pero mi mamá ni siquiera parpadeó. Sal, dijo, su voz baja, afilada y definitiva. Me volví hacia mi papá, buscando algún tipo de protesta, alguna señal de que no estaba de acuerdo con lo que acababa de pasar, pero ni siquiera me miró. Eso fue todo. Ese fue el momento en que dejé de ser su hija, el momento en que finalmente entendí que nunca me quisieron. El escozor en mi mejilla se intensificó mientras me quedaba ahí, congelada en la incredulidad. Mi mamá me había golpeado, mi papá lo había permitido, y ahora me estaban desechando como si no valiera nada. Las lágrimas nublaron mi visión, pero me negué a dejarlas ver mi dolor. Llorar no cambiaría nada, rogar no haría que me amaran. Ya habían tomado su decisión. Sin decir otra palabra, me di la vuelta y corrí a mi habitación. Mis manos temblaban mientras agarraba una pequeña mochila y metía toda la ropa que pude encontrar. No sabía a dónde iba ni qué se suponía que debía hacer, solo sabía que tenía que irme. Mientras cerraba la mochila, dudé por un momento y miré a mi alrededor. Las paredes estaban vacías, excepto por algunos dibujos viejos de cuando era más pequeña. La cama en la que había dormido durante años de repente se sintió extraña, como si nunca hubiera sido mía. Esta casa nunca se había sentido como un hogar, pero ahora entendía que nunca lo sería. Mi mamá estaba de pie en el pasillo con los brazos cruzados, mirándome con fría indiferencia. Mi papá estaba sentado en su silla de siempre, hojeando el periódico como si nada hubiera pasado. Adam seguía sin aparecer. Tragué el nudo en mi garganta. Una última oportunidad. Tal vez si los miraba lo suficiente, si veían el dolor en mis ojos, cambiarían de opinión. Tal vez mi mamá se arrepentiría de haberme golpeado. Tal vez mi papá me diría que me quedara. Pero no lo hicieron. Mi mamá tomó la manija de la puerta y la abrió. Salí, aferrando mi mochila con fuerza. El aire fresco de la noche me caló hasta los huesos, provocándome escalofríos. Mis pies pesaban como si cada paso me anclara al suelo, como si mi propio cuerpo se resistiera a dejar la casa. Mi mente me gritaba que regresara, que hiciera algo, cualquier cosa para que me quisieran. Entonces, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Estaba sola. Caminé sin rumbo por las calles de Seattle, sintiendo como el miedo se apretaba en mi pecho. Las luces parpadeaban sobre mí, proyectando sombras largas en el pavimento. A lo lejos, el sonido del tráfico, risas que salían de algunas casas y el ocasional ladrido de un perro solo hacían que mi aislamiento se sintiera aún más pesado. No tenía a dónde ir, no tenía un plan. Solo tenía la ropa que llevaba puesta, una mejilla hinchada y un corazón hecho pedazos. Las horas pasaron mientras deambulaba por la ciudad. El cansancio se fue instalando en mis huesos. El viento frío me mordía la piel y el hambre era un recordatorio cruel de que no había comido desde la cena. Quería dejarme caer en la acera. Quería rendirme. Quería que el mundo simplemente me tragara. Y entonces, escuché una voz familiar. Me detuve bajo la tenue luz de una farola, abrazándome a mí misma en un intento desesperado por mantenerme caliente. Me dolían los pies de tanto caminar. El estómago se me retorcía de hambre y la mejilla aún me ardía por el golpe de mi mamá. Me sentía completamente perdida. Las calles de Seattle se extendían frente a mí, desconocidas e indiferentes. No tenía un hogar, no tenía idea de qué hacer. No, esas personas ya no eran mis padres. Me habían dejado en claro que ya no formaba parte de su familia. La comprensión se asentó en mi pecho como una piedra. Otra ola de desesperanza me envolvió. Y entonces, en medio de mi angustia, la escuché. Mía. Me congelé. Mi respiración se entrecortó. Esa voz era cálida, familiar, llena de preocupación. Me giré con el corazón latiéndome con fuerza y la vi.
A unos metros de distancia, de pie bajo la luz, estaba Nancy, mi tía. Por un momento, no pude moverme. No estaba segura de si era real o si mi mente, agotada y desesperada, me estaba jugando una mala pasada, pero cuando ella se acercó y sus ojos recorrieron mi rostro, deteniéndose en mi mejilla hinchada y en la mochila colgada de mi hombro, supe que esto era real. Dios mío, Mía, ¿qué haces aquí afuera?, preguntó, su voz cargada de preocupación. Abrí la boca para responder, pero las palabras no salían. ¿Cómo podía explicarle lo que acababa de pasar? ¿Cómo podía decirle que mi propia madre me había golpeado, que mi papá lo había visto y no había hecho nada, que me habían echado como si fuera basura? Nancy debió ver el dolor en mis ojos porque, antes de que pudiera decir algo, dio un paso adelante y me envolvió en un abrazo. El primer abrazo real que había recibido en años. El calor de su abrazo deshizo algo dentro de mí, algo que había estado conteniendo por tanto tiempo. Contuve las lágrimas con todas mis fuerzas, negándome a llorar, negándome a dejar que mis padres vieran cuánto me habían lastimado. Pero en cuanto los brazos de Nancy me envolvieron, me quebré. Primero un sollozo, luego otro, y antes de darme cuenta, estaba llorando incontrolablemente sobre su hombro. Ella no dijo nada, solo me abrazó, dejándome llorar, dejándome desmoronarme. Cuando por fin me separé, mi respiración era entrecortada. Me tocó la cara con suavidad, sus dedos rozando mi mejilla magullada, sus ojos se oscurecieron con furia. ¿Alguien te hizo daño?, preguntó con voz afilada. Dudé, pero no podía mentir. Fue mi mamá, susurré, me golpeó, y luego me dijeron que me fuera. Nancy inhaló bruscamente, su mandíbula se tensó, y por un momento, parecía lista para marchar directo a su casa y decirles exactamente lo que pensaba, pero en lugar de eso, respiró hondo y exhaló lentamente, como si se obligara a mantenerse en calma. Ven conmigo, dijo con voz más suave, estás a salvo, Mía, te lo prometo. Tomó mi mano y, por primera vez en toda la noche, sentí que no estaba sola. Nancy me guió por las calles tranquilas, su agarre era firme, pero reconfortante, mis piernas dolían, mi cuerpo estaba exhausto de tanto deambular sin rumbo, pero no me importó, por primera vez desde que salí de esa casa, me sentí segura. Llegamos a su departamento, un lugar pequeño pero acogedor en una zona tranquila de la ciudad. En cuanto abrió la puerta y me hizo pasar, una sensación de calidez me envolvió. Algo que nunca había sentido en mi propia casa. Había mantas suaves sobre el sillón, fotos familiares en las paredes y un tenue aroma a velas de vainilla flotando en el aire. Siéntate, cariño, dijo Nancy, guiándome con suavidad hacia la mesa de la cocina. Te ves agotada. Obedecí, demasiado cansada para discutir. La observé mientras se movía por la cocina, calentando un tazón de sopa y sirviéndome un vaso de agua. No me hizo 100 preguntas, no exigió explicaciones. Solo me cuidó. Cuando puso el tazón frente a mí, dudé, mi propia madre nunca había hecho esto, ni cuando estaba enferma, ni cuando estaba triste. Come, dijo en voz baja, luego hablaremos. La primera cucharada de sopa me calentó de adentro hacia afuera. No me había dado cuenta de lo hambrienta que estaba hasta que empecé a comer. Terminé el tazón en minutos. Nancy se sentó frente a mí, observándome con atención. Ahora, dijo, juntando las manos, dime todo. Tragué saliva, bajé la mirada hacia la mesa. ¿Por dónde podía empezar? Nunca me quisieron, dije al fin, con la voz hueca. No importaba lo que hiciera, nunca era suficiente. Adam era su favorito. Yo solo estaba ahí, como un fracaso, una decepción. La expresión de Nancy se endureció, pero no me interrumpió. Hoy saqué una C y en un examen de matemáticas continué, y esa fue la gota que derramó el vaso. Dijeron que ya no valía la pena el esfuerzo. Mis dedos rozaron mi mejilla hinchada, el recuerdo aún fresco me golpeó como una ola. Y luego me dijeron que me fuera. Un tenso silencio llenó la habitación. Cuando finalmente levanté la vista, el rostro de Nancy estaba tenso por la ira. Siempre supe que tus padres eran crueles, dijo, con la voz temblorosa, pero esto es imperdonable. Las lágrimas brotaron de mis ojos otra vez, pero esta vez no solo estaba triste. También estaba furiosa. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo podían dormir tranquilos sabiendo que habían abandonado a su propia hija? Nancy se inclinó sobre la mesa y apretó mi mano. Escúchame, Mía, dijo con firmeza. No eres un fracaso. No eres inútil. Eres inteligente y fuerte, y no merecías nada de esto.
Un nudo se formó en mi garganta. Había pasado toda mi vida intentando demostrarle mi valía a mis padres. Pero sentada aquí, en la cálida y segura cocina de Nancy, me di cuenta de algo. No necesitaba demostrarles nada. Ellos habían tomado su decisión. Y ahora, yo tomaría la mía. No iba a volver esa noche. Por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquilamente. No hubo discusiones en voz baja tras mi puerta. No sentí esa aplastante sensación de fracaso presionando mi pecho. Solo el tenue resplandor de la luz del pasillo de Nancy filtrándose en la habitación de invitados y la calidez de una manta envolviéndome. Por primera vez en mi vida, no solo estaba sobreviviendo. Me sentí segura. A la mañana siguiente, Nancy preparó el desayuno y colocó un plato de huevos revueltos con tostadas frente a mí. Era extraño que alguien me cuidara sin condiciones, sin esperar perfección a cambio. Mientras comía, se sentó frente a mí, tomando su café. «Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites», dijo simplemente, como si ni siquiera fuera una pregunta. Dudé, una oleada de incertidumbre arrastrándose dentro de mí. «No quiero ser una carga», susurré. Nancy soltó una risita, sacudiendo la cabeza. «No eres una carga, Mia. Nunca lo fuiste». Sus palabras se asentaron en lo profundo de mi pecho, desenredando años de dudas sobre mí misma. Había pasado tanto tiempo creyendo que no era querida, que no era lo suficientemente buena. Pero tal vez, el problema nunca fui yo. Tal vez fueron ellos. Con el apoyo de Nancy, empecé a reconstruir mi vida. Me ayudó a transferirme a una nueva escuela, donde pude comenzar desde cero, sin el peso de las expectativas sofocantes de mis padres. Al principio fue difícil. Todavía me sobresaltaba cuando alguien levantaba la voz. Todavía sentía que tenía que demostrar mi valía ante todos. Pero Nancy nunca me dejó olvidar mi potencial. «Eres inteligente, Mia. Puedes lograr lo que te propongas», me lo recordaba todos los días. Estudié más que nunca, pero no porque buscara la aprobación de alguien, sino porque quería demostrarme a mí misma que era capaz. Poco a poco, empecé a sobresalir en la escuela. Comencé a encontrar confianza en mis propias habilidades. Mientras tanto, mi hermano Adam seguía en esa casa. Atrapado bajo las mismas expectativas sofocantes de nuestros padres. Casi no hablé con él durante esos primeros años, pero me preocupaba. Yo había escapado. Pero él todavía estaba atrapado. Una noche, estaba en el sofá revisando mis tareas cuando mi teléfono vibró. Mi corazón casi se detuvo al ver el nombre de Adam en la pantalla. «Adam, hola, ¿podemos hablar?» Me quedé mirando el mensaje, con los dedos flotando sobre el teclado. Una parte de mí quería ignorarlo. Dejar esa parte de mi vida atrás y nunca volver la vista. Pero otra parte, la parte que todavía se preocupaba, a pesar de todo, sabía que Adam me estaba buscando por una razón. Respiré hondo. «Mia, ¿qué está pasando?» No tenía idea de que ese mensaje sería el comienzo de algo que nunca esperé. Un cambio que lo alteraría todo. La notificación seguía brillando en la habitación en penumbras. Por un momento, dudé. ¿Por qué ahora? Nunca había intentado hablar conmigo antes. No cuando estaba luchando bajo las expectativas imposibles de nuestros padres. No cuando me echaron. No en los años siguientes. Pero algo me decía que esto no era solo un mensaje casual. Escribí rápido. «Mia, sí, podemos hablar». «¿Qué pasa?» Su respuesta llegó casi al instante. «Adam, ¿podemos vernos?» «Solo necesito salir de aquí por un rato». Pude sentir la urgencia en sus palabras. Eso no era normal en Adam. No en el niño dorado. El hijo favorito. El que siempre tenía todo servido en bandeja. Pero algo había cambiado. Una hora después, me encontré con él en una cafetería tranquila, cerca del departamento de Nancy. En cuanto lo vi, supe que algo andaba mal. El hermano seguro y pulcro que recordaba ahora parecía exhausto. Tenía los ojos hundidos, la postura encorvada y los dedos tamborileaban ansiosos sobre la mesa. Alzó la mirada cuando me senté, con una expresión cautelosa, casi culpable. «Hey». Asentí, manteniendo mi voz neutral. «Hey». Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio se extendió entre nosotros, pesado, lleno de palabras no dichas. Finalmente, Adam suspiró y se frotó las sienes. «Mamá y papá me están asfixiando», murmuró. «No me dejan hacer nada que no encaje con su idea de éxito. Les dije que quería ir a una escuela de artes escénicas y enloquecieron. Dicen que estoy desperdiciando mi potencial.
Fruncí el ceño. ¿De qué hablas? Pensé que quería seguir sus pasos, escuela de derecho, éxito en el mundo corporativo, todo eso. Adam dejó escapar una risa hueca. Eso es lo que ellos querían. No lo que yo quiero. Por primera vez, lo miré de verdad. No como el hermano que resentía por ser el favorito, sino como alguien que había estado atrapado, igual que yo. Puede que no lo hubieran echado como a mí, pero lo habían controlado. Lo habían asfixiado con expectativas. Ya no puedo más, Mia admitió con voz áspera. No quiero despertar cada día sintiendo que tengo que ser perfecto para que me consideren digno de su aprobación. Un nudo se formó en mi garganta. Conocía ese sentimiento mejor que nadie. Respiré hondo. Entonces deja de intentarlo. Adam me miró, la confusión brillando en sus ojos cansados. No les debes tu vida, dije con firmeza. Si no quieres la vida que te están imponiendo, entonces vete. Empieza de nuevo. Tienes una elección. Apretó la mandíbula. No es tan fácil. Sigo viviendo bajo su techo. Pagan todo, la escuela, la ropa, la comida. Si me voy, no tengo nada. Me recargué en la silla, considerando sus palabras. No estaba equivocado. Había sido más fácil para mí porque Nancy me acogió, me dio una segunda oportunidad. Adam no tenía a nadie más. Solo a mí. Lo miré a los ojos. Entonces ven. Quédate conmigo. Parpadeó, sorprendido. ¿Qué? Lo que quiero decir, aclaré, es que, si de verdad quieres salir de ahí, hazlo. Yo te ayudo a resolverlo. Igual que Nancy me ayudó a mí. No tienes que hacerlo solo. Adam tragó saliva con fuerza. Sus manos se cerraron en puño sobre la mesa. Por un momento, no dijo nada. Luego, asintió. Está bien. Y así, todo cambió. Durante años, pensé que Adam era el afortunado. El que querían. El que apreciaban. Pero ahora me daba cuenta de que, a su manera, también había estado atrapado. La diferencia era que yo ya me había liberado. Ahora era su turno. La noche en que Adam dejó la casa de nuestros padres, el aire estaba tan tenso que se sentía sofocante. Había empacado una sola maleta. Igual que yo, años atrás. Pero, a diferencia de mí, él tenía la opción de irse. No lo estaban echando. Él estaba tomando el control de su vida. Nancy y yo lo esperábamos en el auto, estacionado a unas casas de distancia. Tenía el estómago hecho nudos, sabiendo que nuestros padres no lo dejarían ir sin pelear. Pero Adam estaba decidido. Había pasado años siendo su hijo perfecto. Su niño dorado. Y ahora, por primera vez, se estaba eligiendo a sí mismo. 15 minutos después, la puerta principal se abrió y Adam salió al porche. Mamá y papá iban justo detrás de él. Incluso desde la distancia, podía ver la furia en sus rostros. Nancy apretó con fuerza el volante. ¿Estás seguro de que está listo para esto? Tiene que estarlo, murmuré, exhalando lentamente. Adam bajó los escalones, sus movimientos rígidos, tensos. Mi padre se quedó en la puerta, con los brazos cruzados y el rostro torcido en una rabia apenas contenida. Si te vas ahora, no vuelvas, advirtió. Adam dudó. Podía sentir su batalla interna. Años de condicionamiento. Años de ser el hijo que ellos moldearon a su gusto, el que favorecieron. Irse significaba renunciar a todo eso. Pero luego dio otro paso adelante. Entonces no volveré. Mi madre soltó una risa áspera. Estás cometiendo un error, Adam, no eres nada sin nosotros. Sentí mis uñas clavarse en mis palmas ante sus palabras. Había escuchado ese mismo tipo de frases antes. Palabras diseñadas para quitarnos la confianza. Para hacernos creer que éramos impotentes sin ellos. Pero Adam no se encogió. Les dirigió una última mirada. No, mamá, no era nada contigo. Y con eso, caminó hacia nosotros. En cuanto subió al coche, Nancy pisó el acelerador, alejándonos de la acera. Me giré para mirar a Adam, esperando ver alguna señal de arrepentimiento. Pero en su lugar, exhaló con alivio. Por primera vez en su vida, era libre. Esa noche, Adam se quedó en la habitación de invitados de Nancy. La misma que, años atrás, se había convertido en mi refugio seguro. Al principio, estuvo callado, procesando todo. Pero cuando nos sentamos juntos a la mesa de la cocina, algo en él se veía más ligero.
Debí haber hecho esto antes, admitió, mirando sus manos. Le di una pequeña sonrisa. Lo hiciste cuando estabas listo, eso es lo único que importa. Nancy le dio una palmadita en el hombro. Vas a resolverlo, Adam, y no tienes que hacerlo solo. Asentí, de acuerdo. Estamos juntos en esto. Durante años, pensé que mi familia estaba rota. Que nunca tendría un hermano que realmente entendiera por lo que había pasado. Pero sentada ahí con Adam, viendo cómo su confianza comenzaba a reconstruirse, me di cuenta de algo. Tal vez no estábamos rotos. Solo nos estábamos liberando. Los días siguientes se sintieron irreales. Adam finalmente se había desprendido del control de nuestros padres, pero aún se estaba adaptando a su nueva realidad. Al principio, estaba callado, retraído. Pasaba mucho tiempo procesando lo que había pasado. Pero poco a poco, su verdadero yo comenzó a emerger. Volvió a tocar su guitarra. Algo a lo que había tenido que renunciar bajo las estrictas reglas de nuestros padres. Empezó a hablar otra vez de la escuela de música. De escribir canciones. De, por fin, hacer algo por sí mismo en lugar de por ellos. Era extraño verlo sin el peso de sus expectativas aplastándolo. Pero al mismo tiempo, era increíble. Una noche, estábamos sentados en el pequeño balcón del departamento en Nueva York, viendo las luces de la ciudad. Adam se giró hacia mí. ¿Alguna vez piensas en ellos?, preguntó con voz entrecortada. Exhalé lentamente, pasando los dedos por el borde de mi taza. Antes sí admití, durante años, quise que se arrepintieran de lo que hicieron. Quería que se dieran cuenta de su error. Que vinieran a buscarme y me pidieran perdón. Adam asintió, mirando hacia abajo. ¿Y ahora? Lo pensé por un momento antes de negar con la cabeza. Ahora ya no me importa. Y lo decía en serio. Había pasado gran parte de mi infancia y adolescencia queriendo algo de ellos que nunca me iban a dar: amor, aprobación, una disculpa. Pero la verdad era que ya no lo necesitaba. No eran parte de mi vida. Y yo estaba mejor sin ellos. Adam se quedó en silencio unos segundos antes de asentir. Creo que yo también lo estoy logrando. Nos quedamos ahí, en un silencio cómodo. El peso del pasado se disolvió lentamente en el aire de la noche. A medida que pasaban los meses, me sumergí en mis estudios. Decidida a hacer algo con mi vida. No por ellos, sino por mí. Adam comenzó a trabajar en su música. Escribía y grababa canciones con una libertad que nunca antes había conocido. Por primera vez, estábamos construyendo las vidas que realmente queríamos. Y entonces, un día, Nancy vino a nosotros con una idea que lo cambiaría todo. Estábamos sentados en la sala, riéndonos de una de las letras ridículas de Adam, cuando ella nos miró pensativa. ¿Qué pasaría si hiciéramos algo con todo esto?, preguntó. Adam levantó una ceja. ¿Con mi música? No, con todo lo que hemos pasado, aclaró. Nos miró con seriedad. Ambos saben lo que se siente ser rechazado, que te digan que no eres suficiente. ¿Qué pasaría si creáramos un lugar para niños que sienten lo mismo? Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Nancy se inclinó hacia adelante. Había emoción en sus ojos. Un centro comunitario, un espacio donde niños y adolescentes que se sienten perdidos, abandonados o presionados por sus familias puedan venir y ser ellos mismos, sin expectativas, sin juicios, solo apoyo. La idea se instaló en mi pecho como una chispa lista para encenderse. Pensé en la niña que solía ser. La niña que había estado desesperada por amor, por un espacio seguro, por alguien que le dijera que era suficiente. Me imaginé cómo habría sido mi vida si un lugar así hubiera existido cuando más lo necesitaba. Adam se enderezó. Podríamos tener programas de música, clases de arte, tutorías, un lugar donde los niños realmente puedan hacer lo que aman sin miedo a que les digan que están perdiendo el tiempo. Nancy asintió con entusiasmo. Exactamente. Encontré la mirada de Adam, y en ese momento lo supe. Íbamos a hacer esto. Íbamos a convertir nuestro dolor en algo significativo. Íbamos a crear el hogar que nunca tuvimos. Pasaron los meses, y lo que empezó como una idea se convirtió en realidad. El centro comunitario Anderson no llevaba el nombre de nuestros padres. Llevaba el nuestro. Poco a poco, tomó forma. Conseguimos un pequeño espacio, recaudamos fondos y construimos algo desde cero. Un lugar donde los niños pudieran explorar sus pasiones sin miedo, sin presión, sin rechazo. Cada vez que entraba, sentía un profundo sentido de propósito.
Esto era lo que realmente debía hacer. No demostrarle nada a mis padres. No buscar su aprobación. Esto. Pero justo cuando pensé que había dejado el pasado atrás, el pasado llamó a la puerta. Sucedió una tarde tranquila. Estaba en el centro comunitario revisando algunos horarios cuando mi teléfono sonó con un número que no había visto en años. Mi estómago se retorció. Casi no contesto, pero la curiosidad me ganó. Hola. Una voz aguda y familiar llenó la línea. Mía. Me quedé helada. Mi madre. Habían pasado años desde la última vez que escuché su voz y, aún así, solo oírla hizo que mi pecho se apretara. Tenemos que hablar, dijo. Apreté la mandíbula. La verdad, no. Soltó un suspiro pesado. Ya basta con la actitud, Mía. Hemos sido pacientes, pero este pequeño acto de rebelión ha durado lo suficiente. Casi me reí. ¿Acto de rebelión? ¿De verdad creía que había construido una vida completamente nueva solo para fastidiarla? ¿Qué quieres?, pregunté sin rodeos. Tu padre y yo hemos estado pensando en el futuro, continuó, y creemos que es hora de que vuelvas a casa. Mis dedos se aferraron al borde del escritorio. ¿A casa? Como si no me hubieran echado como si fuera basura. Como si no me hubiera golpeado en la cara y me hubiera dicho que no valía nada. Te estás haciendo mayor, Mía siguió, necesitas estabilidad, una verdadera carrera. Esas tonterías del centro comunitario no te van a sostener para siempre. Mi corazón latía con fuerza. No había cambiado ni un poco. Tomé aire y mantuve mi voz firme. Déjame dejarte algo muy claro, mamá. El título se sintió agrio en mi boca. Tú no eres mi familia. Dejaste de serlo el día que me golpeaste y me echaste a la calle. Del otro lado de la línea, el silencio era ensordecedor. Continué, sin vacilar. Solía soñar con este momento, contigo dándote cuenta de que estabas equivocada, pero ahora veo que no has cambiado en absoluto, y ya no necesito tu aprobación. Escuché una respiración entrecortada. Mía, sé razonable. No, sé razonable, tú repliqué, nunca volveré contigo. Nunca volveré a dejar que tengas control sobre mí, no puedes decidir mi futuro. Tomé aire. Yo decido, y elijo vivir sin ti. Su voz se volvió aguda, casi desesperada. Estás cometiendo un error, te arrepentirás de esto. Sonreí, aunque ella no pudiera verlo. Lo único de lo que me arrepiento es de haber querido tu amor en primer lugar. Y colgué. Ese fue el momento en que supe que era libre. El día de la gran inauguración del centro comunitario, estaba con Nancy y Adam, mirando el lugar que habíamos construido juntos. Un espacio para niños como nosotros. Niños que habían sido rechazados, abandonados o hechos sentir que no eran suficientes. Adam tocó un acorde en su guitarra con una pequeña sonrisa en el rostro. Mamá y papá odiarían esto, reflexionó. Me reí. Bien. Nancy nos abrazó a ambos. Ustedes dos han hecho algo increíble. Espero que lo sepan. Miré a mi alrededor. A los niños que cruzaban las puertas. Niños que nunca tendrían que sentirse tan solos como nosotros una vez nos sentimos. No necesitaba el amor de mis padres. No necesitaba su validación. Tenía algo mejor. Una familia que me eligió. Una vida que construí en mis propios términos. Y por primera vez en mi vida, estaba exactamente donde debía estar.